¿Qué tal? Mi nombre es Juan Tercero y en esta ocasión vamos a estar tocando el tema Venciendo el desánimo. Todos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a desanimarnos, sin importar el lugar o la posición que ocupemos o cuánto tiempo llevemos de ser cristianos. Debemos aprender a superar el desánimo cuando éste toque a la puerta de nuestras emociones, ya que éste llega a ser bastante perjudicial en nuestra vida espiritual y emocional, trayendo muchas veces depresión, tristeza y falta de pasión por Dios, o incluso abandonando los proyectos que Dios nos ha dado. El desánimo siempre ha interferido en nuestra comunión y en nuestra relación con nuestro Dios. Casi siempre que hay desánimo, las personas tienen dificultad para enfrentar los problemas y muchas veces terminan abandonando la fe. El desánimo nos afecta a todos. Ahora, tengo que mencionar que también es cierto que hay una gran carencia de animadores o personas que ayuden a otros con sus cargas, problemas matrimoniales, problemas económicos y espirituales. Ahora, también hay que reconocer que hay personas que no buscan ayuda. Qué difícil es ayudar a una persona que no quiere que le ayuden. En esta clase vamos a ver los siguientes puntos. ¿Qué es el desánimo? ¿Cómo se comporta una persona desanimada? ¿Y cómo vencer el desánimo? ¿Qué es el desánimo? Bien, la palabra desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para realizar o hacer algo. Dejar, falta de ilusión, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, rendirse, decaer, deshacer, destruir, terminar, agotar. Otra de las definiciones que encontré acerca de el desánimo es derribar, endeble, débil, flojo, apagado, enfermo, tropezar, miedoso, temeroso. Bien, creo que con estas definiciones tienes más o menos una idea de lo que es el desánimo. El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades físicas, emocionales y hasta espirituales. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos. El desaliento o el desánimo es una de las estrategias más peligrosas que utiliza Satanás. Primero que nada, quiero decirte que el desánimo es algo normal como seres humanos. Lo que no es normal es cuando no buscamos ayuda. En la palabra de nuestro Dios encontramos personas, hombres de Dios, que se desanimaron en su vida. Quiero poner un ejemplo de ello, y esto es el gran profeta Elías. Elías en algún punto de su vida se desanimó por completo. En Primera de Reyes 19:4 encontramos lo siguiente. Dice así: Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. Encontramos aquí al profeta Elías, el gran profeta, este hombre de nuestro Dios, que en algún punto de su vida se sintió tan desanimado que le pidió a nuestro Dios que lo quitara de esta tierra. ¿Alguna vez te has sentido de esta forma, que te sientes tan desanimado que no quieres o no puedes continuar más en esta vida? Bien, este hombre de nuestro Dios se sintió de la misma forma que tú te estás sintiendo o te sentirás quizás algún día. Otro de los ejemplos que quisiera poner acerca del desánimo es que no solamente hombres de Dios se sintieron desanimados o temerosos en su vida, sino que muchas veces y en muchas ocasiones todo el pueblo de nuestro Dios se sintió de esta forma. Esta historia que quiero compartirte, estoy seguro que tú la conoces muy bien, porque se trata del gigante Goliat. Antes de que David peleara con el gigante Goliat,
el pueblo de nuestro Dios se sentía desalentado, se sentía desanimado, ya que creía que no iba a poder derrotarlo. Y fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios allá en Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 11. Después de que el gigante Goliat reta al pueblo de nuestro Dios, vean la reacción del pueblo de nuestro Dios, el ejército de Jehová. Versículo 11 dice ahí en Primera de Samuel 17:11, Saúl, o sea, el rey, Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Así que si en alguna vez en tu vida te has sentido desanimado, temeroso, con miedo, o te estás sintiendo en estos momentos de esta forma, no estás solo. Hay personas que se han sentido desanimados, desalentados, temerosos, con miedo, aún dentro del pueblo de nuestro Dios. Como dijimos, el estar desanimado o el sentir desánimo es normal como seres humanos. Lo que no es normal es de que no busquemos ayuda al respecto. A continuación vamos a ver algunas de las actitudes de una persona desanimada. Una persona desanimada se aísla de los demás, no quiere saber nada de nadie y de nada. Se desanima a sí mismo, y no solamente esto, sino que se desanima, aparte de desanimarse a él mismo o a ella misma, sino que desanima a los demás también, a miembros de la iglesia, a sus amigos, a familiares, a todo mundo trata de desanimar la persona que está desanimada. Muchas veces, al aislarse de los demás, deja de asistir a las reuniones de la iglesia. Ya no está con su familia, sino que quiere estar sola la persona. En Números 14, 2 al 3, encontramos una historia también muy interesante que nos habla de personas desanimadas que desanimaron también a los demás. En Números 13 y 14 encontramos la historia del pueblo de nuestro Dios cuando nuestro Dios les mandó que fueran a inspeccionar la tierra prometida que Dios les había prometido que les iba a dar. Bueno, estos espías regresaron y solamente 2 de ellos trajeron noticias buenas, Josué y Caleb, pero todos los demás trajeron noticias desalentadoras que desanimaron a los demás. Fíjense lo que nos dice en Números 14, 2 al 3, dice lo siguiente: sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón, y dijeron: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Antes de esto, en el capítulo 3, en el versículo 32, fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios que estas personas desanimadas hicieron. Números 13:32 dice: luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron. Una persona que está desanimada, desalentada, no solamente se va a desanimar a sí mismo, como dijimos, sino que va a desanimar a los demás. Una persona que está desanimada también muchas veces exagera la situación. Estos espías, al regresar, nos dice la palabra de nuestro Dios que esparcieron falsos rumores, o sea, exageraron la situación. Estas son algunas de las características o actitudes de una persona desanimada. Los desanimados tienen pensamientos como estos: ¿Dios no me tiene en cuenta? ¿Cómo Dios va a permitir este problema que me está pasando a mí? ¿O por qué Dios está permitiendo que este problema o esta situación pase con mi familia? También otro de los pensamientos de la persona desanimada puede ser:
Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa lo que estoy pasando. A nadie le importo. Las personas desanimadas tienden muchas veces, si no se tiene cuidado y si no se controla este desánimo, tienden a ser críticos, muy críticos de los demás, de las personas, de los eventos, de los asuntos que están sucediendo a su alrededor. Y no solamente son críticos, sino que también murmuran o son murmuradores contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra el jefe del trabajo, contra los seres queridos, vaya, contra todo el mundo. No están contentos con nada ni con nadie. Están a favor de nada y están en contra de todo. Estas son algunas de las actitudes de la persona que está desanimada, desalentada. Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida. Y como resultado de esto, se inclina hacia el pecado muy fácilmente. Se muestra insensible ante la necesidad de las personas, de las gentes. Se encuentra o se muestra insensible ante la necesidad de la oración y ante la necesidad de leer la palabra de nuestro Dios. Una persona desanimada difícilmente acude a nuestro Dios en oración. Muchas veces la persona piensa, bueno, si nada ha funcionado con el problema que tengo, entonces voy a orar a nuestro Dios. Cuando debería de ser totalmente lo contrario. Lo primero que debemos de hacer es orar a nuestro Dios. Poner todo en las manos del Creador del universo, de nuestro Creador. Y los resultados serán distintos. Pero una persona desanimada no actúa así. Se olvida también de leer la palabra de nuestro Dios. Una persona desanimada creen que han perdido valor. También una persona que está desanimada es presa fácil del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, del egoísmo, de la fornicación y del temor. Ahora que ya vimos todo esto, ya vimos qué es el desánimo, vimos algunos ejemplos del desánimo, vimos algunas actitudes de la persona que se encuentra en desánimo, vamos a ver entonces cómo vencer el desánimo. Primero que nada, lo primero que debemos de hacer es pensar cuál es la verdad de la situación que nos está afectando. Tenemos que ver la realidad. Punto número 1, tenemos que ver si la situación o el problema que estoy pasando es ocasionado por mis malas decisiones. Por ejemplo, una persona que toma y maneja y luego pasa un accidente y está en la cárcel, no puede echarle en cara a Dios su situación. No puede decir, por tu culpa, Señor, me está pasando esto y por eso estoy deprimido y desanimado. Primero tenemos que aceptar la realidad y pensar y decir para con nosotros mismos, bien, lo que sucedió es porque no tomé buenas decisiones en mi vida. Es mi responsabilidad en la situación en la que estoy en este momento. Ahora, yo sé quizás lo que estás pensando. ¿Qué tal si está fuera de nuestro alcance? ¿Qué tal si el problema o la situación que estás enfrentando, tú no hiciste absolutamente nada para estar en donde estás? Si está totalmente fuera de tu alcance como enfermedad, accidente, quizás tú fuiste la víctima de ese accidente, o quizás traición en alguna relación. Bien, pues debemos entonces pasar al siguiente punto, y esto es asumir una actitud correcta, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Quiero ponerte algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que no hicieron nada para estar en la situación en la que estaban y aún así tuvieron una actitud correcta. Quiero ponerte el ejemplo del gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los más grandes apóstoles que jamás haya existido. El apóstol Pablo fue el que más trabajó para esparcir o expander el evangelio de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aún así, cuando él hacía
todo lo que el Señor le mandaba. Él sufrió persecución, estuvo en cárceles muchas veces, fue azotado, varias veces lo dieron por muerto, varias veces lo apedrearon, y aún así él actuaba y tenía una actitud positiva, tenía una actitud correcta ante la situación que estaba pasando. Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Este mismo apóstol Pablo escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo y nos dice esto: hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que conozcan más la buena noticia de salvación. Toda la guardia de palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Así que, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba encarcelado, y aún así, él estaba animando a los que no estaban encarcelados a que no tuvieran temor, a que no se desanimaran si alguien los amenazaba de cárcel o los metía en la cárcel como él estaba. El versículo 14 es algo impresionante. Es una cosa interesante que en lugar de que él lo animaran porque estaba en la cárcel, estaba siendo encarcelado y sufriendo por la causa de Cristo, él desde la cárcel anima a los demás. El versículo 14 dice: mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Así que lo que te está pasando en tu vida o lo que te sucedió, quizás sea para que tú animes a los demás a decir: el alcohol no es la solución. Por lo que estás pasando, yo ya lo pasé, y las drogas no es la solución. Yo te animo a que salgas de ese vicio en donde estás y te entregues a mi Señor y Salvador Jesucristo. Si tú estás pasando por la situación que otros están pasando, o si tú ya pasaste por la misma situación, tú puedes animar a los demás a que también superen el problema o la situación en la que se encuentran. Así que toma ánimo del ejemplo del apóstol Pablo, que sus cadenas animaban a los demás. Ahora, otra cosa que hay que mencionar es de que necesitamos leer y memorizar las Escrituras para cuando llegue el desánimo. Déjame decirte que si tú no te has desanimado, te vas a desanimar algún día. Como ya lo dijimos, el desánimo es normal, es natural. Si ya te desanimaste o si estás desanimado o quizás te vas a desanimar en el futuro, debes de memorizar escrituras de la palabra de nuestro Dios para estar listo y poder encontrar en la palabra de nuestro Dios aliento y ánimo en el momento preciso. Quiero compartirte algunas citas bíblicas que he encontrado en la palabra de nuestro Dios y que te las memorices muy bien. Deuteronomio 1:21 dice: miren, el Señor su Dios ha dispuesto para ustedes la tierra, así que vayan y tómenla como herencia, tal como les prometió el Señor, el Dios de sus antepasados. No teman y no se desanimen. Deuteronomio 31:8 encontramos otra cita hermosa que nos anima a salir del desánimo. Si el Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te desanimes. Así que el Señor no te olvida. El Señor te recuerda todos los días. Él sabe por lo que estás pasando. Él te conoce personalmente. No te desanimes ni tengas temor. Josué 1:9, una cita muy conocida por todos y cada uno de nosotros, pero que no deja de pasar de moda.
Josué 1:9 dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que tienes que tener valor. Tenemos que tener valor para enfrentar nuestros problemas, para no desanimarnos y de esa forma continuar luchando, porque el Señor estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Primera de Pedro 5:9 dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Salmos 9, del 9 al 10, una de mis citas preferidas. El Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Hebreos 13:5 dice, nunca te abandonaré, ni te dejaré solo. Así que, amigo, amiga que me escuchas, si el problema que estás pasando ha sido por tu culpa o no ha sido por tu culpa, no importa. El Señor nunca te deja ni te abandona. Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas citas bíblicas deben de estar en nuestra mente, deben de estar en nuestro corazón para prepararnos para el desánimo o para salir del desánimo si ya estamos desanimados. Déjame decirte que en esto debemos de pensar constantemente, en estas citas bíblicas y otras muchas otras que existen y que hay en la palabra de nuestro Dios. Filipenses 4:8 dice, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Y luego dice el apóstol Pablo, mantengan su mente ocupada en esto. Así que amigo, amiga que me estás viendo y que estás escuchando esta clase, tienes que mantener tu mente ocupada en todas estas citas bíblicas que te acabo de dar y en muchas otras, para que siempre te mantengas animado y venzas el desánimo. En conclusión, es posible vencer el desánimo. Tu enemigo puede ser el problema que estás pasando en este momento. Así que te voy a dejar con esta última cita. Deuteronomio 20, 3 al 4. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, no se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Así que no te desanimes. Cuando salgas el día de hoy a pelear contra tus enemigos, contra tus problemas, contra tus miedos, contra tus temores, contra tus dificultades, déjame decirte que el Señor va contigo. Él peleará por ti contra tus enemigos y Él te dará la victoria. Mi nombre es Juan Tercero y ha sido un placer estudiar contigo la palabra de nuestro Dios. Bendición y victoria en Cristo Jesús. Escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás, aún en dificultad. ¿De quién temeré?
Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado.